María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos amigos y amigas, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Guadalupe Radio. A través de sus plataformas, llegar a tu casa, a tu vida y compartir nuestras historias. Quédate con nosotros. Muy bien, queridos amigos. Creo que hemos vivido una jornada hasta este momento y estamos empezando esta nueva fase que creo que ya corresponde a una nueva etapa, incluso hasta en el proceso de crecimiento humano. Y es la etapa precisamente de la, podríamos decir, adolescencia en la que la juventud comienza a asomarse. Y que creo que en la Virgen María es importante, bonito mirarla, porque ella es la joven que sabe responderle a Dios. Y le responde desde su inocencia, que al mismo tiempo ya es un momento de madurez. No tanto porque su cuerpo haya madurado, cuanto su alma y su espíritu maduraron y salieron adelante. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es de ahí de donde se desprende un concepto que quiero que manejemos hoy. ¿De dónde nace el amor humano? El amor humano pues nace precisamente de esa primera experiencia de amor a mi humanidad. Amar mi humanidad, amar lo que soy, aprender a amarme, a quererme, a aceptarme, a asumirme. El amor humano implica darme a mí mismo aquello que me hace bien. Entonces, por eso comenzamos a tener unos propósitos de vida muy bonitos. Entonces, tengo un cuerpo, voy a usarlo de la manera más digna, entonces le voy a dar buena comida, buena alimentación, le voy a dar deporte, le voy a dar formación, le voy a dar información, y viene toda la preparación intelectual o cultural, le voy a dar alegría, le voy a dar disfrute, y así sucesivamente. ¿Quién lo diría? Pero son aspectos que hay que tener en cuenta en toda la visión de nuestra vida. Y por eso es bueno disfrutar de nuestra juventud. Hay un capítulo del Eclesiástico que dice, joven, alégrate en los días de tu juventud. Alégrate en los días de tu juventud. Y busca al Señor, obviamente. No sea que lleguen los días lejanos en los cuales digas, no tengo contento alguno, no tengo emoción alguna. Entonces, creo que es importante acordarnos de en nuestra juventud disfrutar, ser felices, pero que el disfrutar no nos lleve a hacernos daño a nosotros mismos. Porque ahí es donde son los límites propios, ¿no? De hasta dónde debo llegar, hasta no hacerte daño, no te hagas daño. De ninguna manera, ni emocional, ni espiritual, ni físicamente, no te hagas daño. Por eso, ser joven no es consumir drogas, ser joven no es fumar cigarrillos, ser joven no es tomar licor, ser joven no es exagerar y abusar de tu cuerpo de diferentes maneras. Ser joven implica una armonía entre mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Y en este sentido, creo que vivimos una sociedad demasiado acelerada, que con todas estas ideologías que hoy día están sobreviniendo, nos dan una falsa interpretación de nosotros mismos, por ejemplo, dándole la supremacía a la corporeidad, y en la corporeidad la supremacía a la emoción, a la sensación, al disfrute de los sentidos, de la epidermis y de la apariencia. Bueno, esas son las tentaciones que sobrevienen y que ponen a prueba nuestro crecimiento interior. Entonces sobrevienen todo este tipo de realidades que ideológicamente nos van llevando a pensar, es que lo único, lo absoluto está en el culto a la forma. Eso es, el culto a la forma. Y hay gente que vive pendiente constantemente de no perder la forma o de mantener la forma y crean una especie de amor obsesivo a su corporeidad y a su apariencia física. Pero los otros ponen más bien su énfasis en la sexualidad,
ni siquiera en el cuerpo, sino que se van a otro punto y a la sexualidad genital. Es decir, a ese punto en el cual básicamente lo que interesa es mi identidad genital de mujer o de varón, en el sentido de tener básicamente la posibilidad de integrarme con otra persona dependiendo de mi proyección genital. Y tristemente esa, como podríamos decir, visión mutila la integridad de la persona, porque ni el amor sexuado es genital, ni podríamos decir, el uso de toda esa parte de nuestra dimensión humana es la que produce un amor sexuado. Entonces hay una falsa interpretación de mi corporeidad y una falsa interpretación de mi integridad. Si bien cada una de las partes de mi ser cumplen una función y cumplen una misión, no todas ellas me definen como persona. Debo saber interpretar cada parte de mi cuerpo porque yo soy una integridad, no soy una verdad mutilada, sino una verdad integral. Entonces debo saber descubrir, conocer y respetar mi género, mi especie, mi condición, mi forma, mi estilo y mi espíritu, mi alma y mi corazón. Muy bien, te lo he dicho. Creo que está en ti, está en tu mente, está en tu corazón, está en tus sentidos. Te quedaste pensando, ¿para dónde va el Padre? ¿Qué está tratando de decirme? Ok, yo simplemente estoy tratando de que tú descubras que tu amor humano no es simplemente amor de hombre o amor de mujer, es amor de persona. Encontrar y conocer el amor humano es saber llevar el amor a mi persona, a lo que yo soy como persona. Y estoy absolutamente seguro que la Santísima Virgen María en su crecimiento se amó a sí misma y amó su identidad humana. La amó, la respetó y vivió en armonía con ella. No tuvo problema con su identidad humana, precisamente porque creyó en el plan de Dios, en el plan amorosísimo de Dios. Que rechazar mi identidad humana, incluso mi identidad genérica, es una forma de rechazar el plan de Dios. Entonces es como decirle a Dios, te equivocaste conmigo. Te equivocaste porque lo que tú pusiste en mi ser no es lo que yo quiero ser o lo que yo soy. Y esto, a ver, ¿quién se equivocó? ¿Dios, mi creador, o me equivoqué yo? Verdaderamente, ¿en qué está? ¿Quién tiene más capacidad de equivocarse? ¿Yo o Dios? ¿Quién tiene menos capacidad de comprender la naturaleza que Él mismo ha hecho? ¿Dios o yo? Creo que esta reflexión nos lleva a una profunda comprensión de nuestras limitaciones, y dentro de nuestras limitaciones hay una información que Dios nos ha dado que es estable, que es permanente, por la cual podemos decir en un momento, yo soy quien soy y soy como soy. El amor humano implica amar mi humanidad, amar mi integralidad humana y aprender a ser feliz conmigo mismo. El gran problema de hoy día es que la gente no es feliz consigo misma. Y entonces, tras una frasecita que es muy complicada de manejar, dice, es hora de experimentar lo diferente. Es hora de entrar, de romper los límites. Como si fueran límites puramente morales o puramente religiosos o límites puramente espirituales. No es el límite, es la humanidad. Es lo que es lo estable de la humanidad. El devenir del que hablaban los filósofos no es un devenir que específicamente esté condicionado a la naturaleza humana. ¿Cuántos siglos llevamos de estabilidad y el ser humano es lo que es? No nos hemos transformado, no nos han salido alas, ni cachos, ni cola, ni nada de esas cosas. El ser humano es lo que es, por más fantasías que invente toda la empresa cinematográfica. Pero si venimos a la realidad, tú no vuelas, tú no lees las mentes, tú no tienes la posibilidad de no morir o de no sentir o nada de estas cosas. Todo es fantasía.
Entonces, ¿no será que estamos viviendo en un falso mundo o en una falsa visión del ser humano? El ser humano es lo que es. Y es lo que es dentro de un proyecto sabio, profundísimamente sabio del amor de Dios para con nosotros. Pero ¿por qué desechar o descartar algo que ni siquiera conozco, que ni siquiera he descubierto? Creo que uno de los itinerarios importantes y primeros que debemos hacer es ir a lo profundo de mi ser, conocerme. En ese sentido, me parece que la filosofía, incluso oriental, ha trabajado mucho en esa navegación interior, por ejemplo, del alma, del espíritu, de la conciencia, del inconsciente, haciéndole unas ciertas variaciones o precisiones en cuanto a ese diálogo cultural. Nos da la posibilidad de tener un marco mucho más abierto. Y sin que yo sea, personalmente, no lo soy, respeto mucho cada una de las culturas, pero creo que esa visión genérica del ser humano nos da una precisión acerca del ser humano verdadero, del ser humano real. Y ese ser humano en diferentes fases nos ha mostrado cómo cuando ahonda en un aspecto de su vida puede llegar muy lejos. Ahondar en la profundidad de su interior puede llevar a niveles muy profundos. Por eso la gente admira a los monjes tibetanos, porque no pueden, dicen, no me cabe en la cabeza cómo llegó usted a dominar su cuerpo, a dominar su mente, a dominar su espíritu, a ser señor, a ser autónomo en su ser y a poderlo gobernar. Nos cuesta creer eso, pero es fruto precisamente de ir descubriendo lo que yo soy. Un atleta en un área de su vida, sea artes marciales o sea de pronto en alguna otra ciencia de tu vida, aprendes a descubrir las capacidades de tu cuerpo. En cualquier deporte, las destrezas de tu cuerpo. Y no necesariamente esa persona que descubre esas destrezas y esas maravillas de su cuerpo dice, esto es el todo de mí. No, aprendemos a descubrir diversidades de crecimiento humano en las que podemos estar muy felices con nosotros mismos. Por eso, esa migración de pronto especulativa a otras realidades no es más que eso, pura especulación, pura fantasía y puro miedo a ser más profundos con el lenguaje que ya está dicho en nuestra humanidad, a ser más profundos. Tristemente, conozco muy pocas personas, pero sí las conozco, que han asumido el reto de decir, no, yo quiero, por ejemplo, experimentar en lo más profundo de mi ser la fidelidad a mí mismo, a mí misma. Es decir, ser fiel a mí mismo y no llevar mi ser a situaciones que tal vez más bien van a ir en contra de mí. En todo sentido, ¿no? Integralmente. Es la responsabilidad de no demandar de mí más allá de lo que puedo dar. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Dio, dentro de todo lo humanamente posible, lo mejor de sí misma. Y se lo dio a quien podía potenciarlo al nivel máximo. Se lo dio a Dios. Le dijo, por eso, una expresión que llega hasta nuestros días, que nos reta y dice, haga en mí todo según su voluntad, según su palabra. Hágalo usted en mí, porque yo me siento incapaz de hacerlo por mí misma. Entonces, hágalo usted en mí y enséñeme a hacer lo que usted ha soñado que yo sea. Bien, creo que en este punto es importante que nosotros entonces aprendamos a amar nuestra humanidad desde quien la amó primero. Les decía que la Virgen María amó el proyecto de Dios en ella. Y creo que esto es una forma de reconciliarnos con el conflicto que están comenzando a generar en nosotros todo tipo de falsa información que nos está dando una reconceptualización de nosotros que no es cierta. Una falsa conceptualización de nosotros por ideologías mezcladas de diversas orientaciones. ¿Por qué no amar el proyecto de Dios en mi vida? ¿Por qué no amar y por qué no permitirle y decirle a Dios, está bien? Yo no quiero descartar
su proyecto, deme la gracia de conocerlo. Deme la gracia de descubrir y enséñame a ser feliz lo que usted ha soñado para mí. Porque nadie más que usted me conoce desde la eternidad. Me ha amado desde la eternidad y me ha dado la alegría de ser lo que soy desde la eternidad. Entonces yo le quiero pedir a usted, Señor, haga en mí y deme la gracia de amar en mí lo que usted ha amado, lo que me ha dado con alegría y que es un gracioso regalo para mí. Entonces dame la gracia de amar mi humanidad. Descubrir el amor humano, primero que todo es descubrir el amor por mi existencia, el amor por mí, por mi identidad. Porque eso es importante. Yo no puedo pasarme la vida dudando que soy lo que soy. O poniendo en vilo, o poniendo en... No, hay muchas cosas culturales, hay muchas cosas que en un momento determinado pueden incidir sobre mí, ponerme a prueba. Pero con una adecuada orientación yo puedo verdaderamente corregir mis confusiones. Confusiones que te van a sobrevenir en todos los momentos de tu vida. Y que debes saber superar, si no, te harás mucho daño a ti misma, a ti mismo. La Virgen María optó por hacerse bien a sí misma cuando optó por dejar que Dios hiciera en ella, hiciera su obra, y la dejara hacer, le enseñara a hacer lo que Él había soñado con ella. ¿En qué la convirtió? Bueno, la convirtió en el ser humano, primer ser humano, en la primera criatura más feliz de toda la creación. Porque tuvo la posibilidad de convertirse en ese lugar donde el mismo Dios quiso vivir. En esa realidad tan íntima y tan profunda que llegó a ser, por decirlo de alguna manera, la amada de Dios, la amadísima de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú le permites a Dios hacer lo que Él ha soñado contigo, Él inmediatamente dispone todas sus gracias y todas sus bendiciones para que tú descubras su grandeza y tu grandeza y puedas disfrutarlo. De esa manera no dejará vacíos, en absoluto. A ver, podríamos hablar entonces de la otra fase del amor humano, pero esa la voy a hablar en el segmento siguiente, que es el amor del otro. Pero no es el primer momento del amor humano. El primer momento del amor humano, y esa es la dimensión creacional, es el amor a mí mismo. Cuando yo entro en las profundidades de mi amor a mí mismo, puedo descubrir al otro. Quiero que esto te quede muy claro, porque si tú no entras en las profundidades de ti mismo y descubres ese amor hacia ti mismo, nunca podrás amar a otro. Siempre tendrás un problema de relación. Y ustedes no se han dado cuenta que una de las grandes problemáticas que existen es la infelicidad de seres humanos que viven juntos y que conviven y que se quejan constantemente de no ser felices los unos con los otros, teniendo tanto amor, porque claro, buscas fuera lo que debes encontrar adentro. Entonces yo quiero invitarte a que busques dentro, en lo más íntimo de tu ser, que busques ahí el tesoro escondido, oculto, en lo más íntimo de tu corazón. ¿Y cuál es ese tesoro tal vez que está ahí? Es el tesoro de saber y descubrir que eres capaz de más, que tienes muchísimo más para dar, para vivir y para experimentar. Y que cuando tú, en unidad con aquel que te creó, le dejas que Él llene tu ser y sacie tus inquietudes, tus deseos, tus sueños, ya no vivirás de sustitutos, es decir, de cosas que llenan un espacio pero que no responden a tu ideal profundo de vida, que es ese, ser feliz. ¿De dónde salen los santos? ¿De dónde salen esa raza de personas extrañas y raras que la gente dice, pero ¿y por qué se volvió así? Y son muchos, no son pocos. ¿Por qué le dio prioridad a cosas que no todo el mundo le dio prioridad? ¿Por qué vivía orando tanto? ¿Por qué vivía en esa experiencia tan profunda de cuidar su corazón, de cuidar su alma, de cuidar su ser? Porque descubrieron que había algo más profundo, que había algo más grande y que eso los fascinaba, los llenaba. Descubrieron que
podían vivir esa grandeza de ese amor, descubrirla y disfrutarla. Y entonces, en un momento dado, fascinados, envueltos en esa experiencia, la siguieron. Eso le pasó incluso a los apóstoles. Eran casados algunos de ellos, pero aún a pesar de esas circunstancias, encontraron el amor verdadero, encontraron el amor como proyecto de vida, como realidad, como grandeza, como espíritu que no se acaba. Se entregaron a Él y fueron felices en Él. Y descubrieron que pueden ser felices amando la humanidad de Dios en ellos, amando a ese ser humano con el que Dios ha soñado. El apóstol San Pablo nos dice de muchas maneras: me gozo, me alegro y me siento dichoso por la gracia de Dios en mí, por todo lo que Él ha hecho en mí. Incluso en medio de mis debilidades me gozo en ellas, porque aún en ellas aprendo a amarme como soy. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.